Seguimos en Noticiero, ya la última media hora, son las 11:31. Soy Andrea Bernardi y acabo de recibir en el estudio a nuestro compañero Juan Pucciarelli, que también lo acabo de conocer personalmente y estoy re contenta. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? Un gusto, conociéndonos casi en el aire. En el aire, sí, tal cual. En el éter radial. Sí, porque somos gente de radio y Exacto. eso es fabuloso. Ante todo. ¿Qué nos trajiste, Juan? Vamos con la columna de internacionales. Están pasando un montón de cosas en el mundo. Vamos a tener que elegir una, pero a modo de resumen, además del tema que vamos a tratar hoy, tenemos el recrudecimiento de la guerra entre Ucrania y Rusia, con ataques rusos sobre Kiev. Tenemos la continuación de la protesta en Bolivia que tratamos el viernes pasado. El gobierno boliviano autorizó a las fuerzas armadas para intervenir en el conflicto social. Se espera una represión fuerte en estos días, veremos qué pasa. Pero hoy vota Colombia el domingo. Vamos a ver si hablamos algo al final de la curva sobre eso. Una elección muy importante en América Latina este domingo. Primera vuelta presidencial en Colombia. Pero hoy vamos a enfocar principalmente en la guerra en Irán, o en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, como se lo quiera denominar. Esto es según desde qué ángulo se ve la información, todo, ¿verdad? Exactamente, el periodismo tiene inevitablemente algo de eso. Lo cierto es que fue una semana muy intensa, muy intensa en este sentido, básicamente por las negociaciones. Para recordar brevemente, tenemos una guerra desde el 28 de febrero con el ataque estadounidense e israelí sobre territorio iraní. Tenemos desde abril un precario alto al fuego, cada vez más precario alto al fuego, pero sí, que hasta ahora es más una frase de buena voluntad, por decirlo de alguna manera, que lo que se lleva a los hechos, a la práctica. Sobre todo, sí, totalmente, sobre todo desde hace unas 2 semanas, 10 días, porque tuvo sus primeras 2-3 semanas de efectivamente haber servido como un alto al fuego para posibilitar negociaciones. Viste, como en la guerra hay etapas, lamentablemente retrocedió esa fortaleza que tenía el alto al fuego y estamos más lejos de que la guerra empiece a terminar. Veremos qué pasa. Para ir concretamente a la información de esta semana, el miércoles, ahora vamos a ir a lo último porque esto es a cada minuto y literalmente hoy en la mañana hay novedades, pero bueno, yo ya tenía un poco armada la columna para entender qué pasó en la semana, ¿no? Vos manejá la información como vos consideres que sos el especialista. Bueno, perfecto. Vamos al miércoles, o sea, hace 2 días nada más. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a su gabinete, tuvieron una reunión de gabinete especialmente por el tema en Irán, por la guerra en Irán. Vamos a arrancar escuchándolo, qué decía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este miércoles en su reunión de gabinete conjunta y después en declaraciones a la prensa. Lo escuchamos y después traduzco al presidente estadounidense. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. In the meantime, discussions are ongoing. Regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred because of all of their original leaders' death. They're all dead. The new group is less radical and much more reasonable. Yet if during this period of time no deal is made, we have our eyes on key targets. If there is no deal, we are going to hit each and every one of their electric generating plants very hard and probably simultaneously. We have not hit their oil, even though that's the easiest target of all, because it would not give them even a small chance of survival or rebuilding. But we could hit it, and it would be gone, and there's not a thing they could do about it. Ahí pasaba entonces el presidente estadounidense Donald Trump. Básicamente, lo traduzco primero, decía Trump este miércoles en su reunión de gabinete conjunta: Irán está muy interesado en alcanzar un acuerdo, por ahora no han llegado a ello, no estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos. Lo estaremos, o si no tendremos que simplemente terminar el trabajo. Pero su marina no existe más, como he dicho miles de veces, su marina no existe más y su fuerza aérea no existe más. No existe más y están negociando con lo último. Quizás tengamos que volver y terminar el trabajo o quizás no. Ahora mismo puedes hablar con Steve Witkoff o con Jared, están haciendo un buen trabajo y parece que quieren alcanzar un acuerdo. Tendrán que hacerlo, no creo que tengan opción.
y están volviendo a tener internet porque están golpeados y su economía está en caída libre, decía el presidente Trump este miércoles. Esto último de internet es porque se restableció la conexión en el territorio iraní después de varios meses sin tenerla. Esto fue el miércoles. Sí. Continuó a lo largo de las horas hasta hoy a la mañana las negociaciones continuaron y la novedad es que tenemos un preacuerdo preliminar, todo es preliminar por ahora, pero un acuerdo para poner fin a la guerra. Hay dos aspectos centrales en la discusión. Por un lado, la cuestión del uranio enriquecido que tiene Irán en su poder. Son un par de datos para entender la relevancia de esto. Son 440 kilogramos que tiene Irán de uranio enriquecido en un 60%. Para tener armas nucleares tiene que llegar a un 90% de uranio enriquecido, lo cual puede lograrlo en pocos meses, que eso es lo que necesita para tener armas nucleares. Unas 10 armas nucleares aproximadamente podría tener con esa cantidad de uranio enriquecido, 440 kilos. Obviamente Estados Unidos, y sobre todo Israel, pero también Estados Unidos, están decididos a no permitir que un acuerdo no contemple que Irán deje de tener ese material en su poder. Y la otra cuestión es el Estrecho de Hormuz, tan famoso, que tantas veces hemos escuchado hablar en estas semanas, el Estrecho de Hormuz, por el cual pasa el 30% del comercio de crudo a nivel mundial. Es una arteria fundamental, y acá me parece importante entender la relevancia que tiene para todos nosotros esta guerra, básicamente por el precio de alimentos y energía a nivel mundial. Es que es imposible procesar ningún tipo de alimento, ni la cosecha de los alimentos, si no pensamos en el petróleo. Por eso es tan importante y afecta absolutamente a todas las industrias en todo el mundo. Desde el precio de los fideos que vayas a comprar el día de mañana en el supermercado hasta la calefacción de los hogares o la energía que necesitan las industrias para continuar su producción, etcétera. Estamos hablando de una arteria fundamental. 30% del petróleo mundial pasa por este estrecho, obviamente porque es la conexión del Golfo Pérsico con el Océano Índico, o sea, el mar Arábigo, que a su vez desemboca en el Océano Índico, que es ahí fundamental. Estamos viendo un acá tenemos, está a punto de pedir el mapa, justamente, impecable nuestro productor, como siempre, Nahuel. Acá vemos el mapa. El estrecho de Hormuz conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, ahí vemos Omán, que ahora vamos a hablar un poquito de Omán porque es importante. Sí. El Golfo de Omán a su vez desemboca en el mar Arábigo, que a su vez desemboca en el Océano Índico. Todo ese flujo comercial que pasa y que a través del Océano Índico llega a Europa, por ejemplo, que está muy asustada con la posibilidad de que se descalabre todo nuevamente. Recordemos que llegó a más de $100 por barril el petróleo hace pocas semanas, ahora está abajo de eso significativamente, sobre todo por la posibilidad de que haya un acuerdo entre las partes, pero que un descalabro puede hacer nuevamente volar incluso más alto que $110 por barril el precio del petróleo. A esto me refiero con que, entre otros... Es una situación muy crítica. Muy crítica, absolutamente. Entonces, bueno, como contaba, para ir a las novedades de última hora, hay un acuerdo preliminar. Habló hoy en la mañana el secretario de Finanzas de Estados Unidos, Scott Bessent, que en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca dijo que es un acuerdo multifacético que está a la espera de la posible aprobación de Trump. Repito, estamos en una situación preliminar. Todo depende de la decisión de él. Eso, ni hablar, que a su vez tiene que discutirlo con Netanyahu, que Netanyahu es el más reacio a que haya un acuerdo, un alto al fuego. Para decirlo rápido, en otro momento podremos ampliar. Netanyahu necesita de la guerra para sobrevivir políticamente. Dejo el título y en otra ocasión lo retomaremos. Lo cierto es que Bessent dijo, solo un resultado satisfactorio en las negociaciones pondrá fin a la espiral descendente. Dijo, y bueno, volvió a amenazar obviamente a Irán con que en caso de no un acuerdo las hostilidades bélicas van a ser aún peores. Siguen las sanciones económicas sobre Irán, que es obviamente uno de los elementos que Irán pone sobre la mesa para sentarse a negociar un acuerdo. Vamos con Omán. ¿Qué decía yo recién de Omán? Si vemos ahí el mapa, es la entrada al estrecho de Hormuz. Sí. ¿Y por qué es importante eso? Porque Irán está planteando que sea Omán, para conjuntamente con Omán, manejar a partir de ahora, en términos económicos, el estrecho de Hormuz, y por ende, básicamente cobrar impuestos en esa zona. Es un estrecho de 3 kilómetros apenas, o sea que realmente no hay forma de evitar pasar por ahí, y le da un poder geopolítico enorme a Irán manejar económicamente esa zona. Obviamente, Trump salió con los tapones de punta, contra Omán. Primero tenemos la declaración del
el cargo de subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional de la Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Es un cargo importante, para decirlo rápido. Sin Ali duda. Bagheri, que dijo que están negociando conjuntamente con Omán un nuevo procedimiento para el paso de buques a través del Estrecho de Hormuz. Que salió a decir Trump a las 2-3 horas. Olvídense, no dijo eso, textualmente dijo: Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos. Bien a lo Trump, bien a lo bife. Llego yo y hago lo que metáforas quiero. No me ando. Totalmente. Además, me olvidé decir, Omán es un aliado muy importante de Estados Unidos. O sea que sería muy, muy disruptivo para los planes de Estados Unidos que Omán se junte con Irán para manejar el estrecho. Más o menos hasta ahí vamos, ¿no? Con la importancia de esto. Te vamos siguiendo. Perfecto. Lo otro es fundamental es el tema, bueno, ya decía, ¿no? El tema del petróleo, pero un aspecto sobre el tema del petróleo que es las reservas de emergencia de los principales países. Yo decía, 28 de febrero estalla la guerra. En marzo, o sea, al toque, la Agencia Internacional de Energía liberó 400 millones de barriles de crudo de reservas de emergencia, justamente para situaciones de emergencia como una guerra de este tipo. Y obviamente lo que empezó a pasar es que cayeron a niveles récord las reservas internacionales de los países, de las potencias, digamos. Ya hay muchos analistas advirtiendo que si no se alcanza un acuerdo y si vuelve a recrudecer la guerra y si vuelve a subir el petróleo, esta vez no hay para paliar, no hay suficiente cantidad de reservas para paliar esta disparada. Estamos con lo que tenemos y no pidan más. Exactamente. O sea que las consecuencias pueden ser aún peores si se vuelve a desatar una guerra que las que tuvimos hasta ahora, que no fueron pocas, ¿no? Acá me cité una columna de... se llama Neil Shearing, economista jefe de una consultora importante en Estados Unidos, de Capital Economics. Una nota que escribió el 18 de mayo, hace unos días, dice: al ritmo actual de reducción, las reservas comerciales de petróleo podrían alcanzar niveles críticamente bajos a finales de junio, o sea, en un mes. Ya, exactamente. Por eso la importancia de que este acuerdo se alcance, ¿no? se resuelva la situación de la mejor manera lo antes posible. Absolutamente. Ya para ir cerrando al menos esta parte, obviamente son un montón los actores que juegan en este tablero, es una guerra... Yo siempre trato de alejarme del amarillismo, de decir se viene una tercera guerra mundial, del clickbait, de los titulares. Hace mucho que estamos escuchando ese titular de la tercera guerra mundial, y yo creo que con lo único que se consigue es, otra vez se dice lo mismo, ya esto lo dijeron, entonces no va a pasar nada. Pero en algún momento puede pasar. Ya pasó igual en 2022 cuando Putin invadió Ucrania, varios medios a nivel mundial con mucha ganas de titular tercera guerra mundial. Bueno, yo no soy adepto a eso, más bien lo contrario, pero sí es verdad que es un conflicto global en el sentido que atañe a las principales potencias, a varias regiones del mundo, ¿no? Entre ellas a Rusia, que Rusia se le va a jugar fuerte en estos días porque básicamente salió a defender a Irán. Rusia tiene una alianza importante geopolítica con Irán respecto a el uranio enriquecido. Vuelvo al tema del uranio. Siempre acordémonos, los dos ejes de la negociación, el uranio y el petróleo, y el estrecho de Hormuz, el petróleo. ¿Qué dijo Rusia sobre la cuestión del uranio? Concretamente, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, salió a decir textualmente que las reservas de uranio enriquecido pertenecen exclusivamente a Irán y que solo el pueblo iraní puede decidir sobre su destino, obviamente para confrontar con Trump, que quiere... decidir él el futuro del uranio enriquecido iraní, que es el mismo Trump, bebe digresión, pero pasó una arista más, ese mismo Trump que en su primer mandato salió del acuerdo con Irán que había firmado Obama. No quiero complejizar en exceso esto, pero para hacerlo rápido, en 2015... Pero la realidad es que está todo relacionado por acciones, decisiones que han tomado de entrar o de salir de acuerdos, de negociaciones y demás, y hoy estamos sujetos a esas consecuencias. Absolutamente. Se podría decir que las consecuencias del Trump 1, que gobernó del 2017 a 2021, se sienten hoy, en la segunda presidencia suya que arrancó en 2025. ¿Por qué? Porque en 2018 rompió el acuerdo que firmó Obama con Irán para el manejo, básicamente fue un acuerdo por el cual Irán resignaba seguir enriqueciendo uranio a cambio de que se levanten sanciones comerciales y de que hayan inspecciones. Se había alcanzado un acuerdo importante. Trump dijo, no, esto no sirve, viene a su estilo de yo hago lo que quiero, gendarme. Yo llego pateando la puerta. Exactamente. Bueno, eso le trajo muchas consecuencias porque Irán dijo, no hay más acuerdo, en 2018 esto, al primer año de mandato de Trump 1.
no hay más acuerdo, listo, yo sigo enriqueciendo, no hay más inspecciones, acá nadie hace nada sin que yo lo diga. O sea, fue grave lo que hizo Trump en 2018. Hoy en día, claro, hay poca información, por ejemplo, yo decía al principio, ¿te acordás? 60% de uranio enriquecido tiene Irán. Sí, 440 kilos. Claro, necesita 90 para tener armas nucleares. Bueno, yo dije, viste, en algunos meses podría lograrlo. Exactamente en cuánto tiempo sería eso. Bueno, nadie sabe bien, justamente porque no hay más inspecciones hace años respecto de las reservas de uranio enriquecido que tiene Irán, y que sí había en el acuerdo que había alcanzado Obama en 2015. Hecha la digresión. Muy buena la aclaración, Juan, gracias. Todo se conecta, ¿viste? Sí, totalmente. Por eso hasta Obama 2015, que pasó hace 1000 años. Pero por eso es importante, porque si tomamos solamente lo que está pasando ahora, nos quedan hilos sueltos y no entendemos por qué llegamos ¿Y por qué a la este obsesión punto? del uranio? ¿Qué es el uranio? Bueno, para ir bajándole un poco a tierra, ¿no? Energía, alimento, armas nucleares. Sí. Lo mismo que Internet, cuando vos comentabas al principio, bueno, se han quedado sin comunicaciones. También. Entonces te aísla del mundo. Exactamente. Eso en parte por la represión interna que hay en Irán, que la sabemos hace años. Cada vez que hay una protesta, corta Internet, salen a matar gente a mansalva. Bueno, por fuera de eso, tendremos que seguir las negociaciones, repito, hora a hora, día a día, semana a semana, porque nadie sabe bien qué futuro a corto plazo, ni hablamos de mediano plazo, qué futuro a corto plazo tiene este conflicto. En un instante puede cambiar todo el panorama. Eso en términos generales, y particularmente con alguien tan desquiciado, esto va a poner en cuenta, como Trump, que se puede desdecir, volver a desdecir, y no pasa nada, o parecía que no pasa nada. Entonces es un desafío incluso, es un desafío periodístico, te diría, seguir el día a día de lo que va pasando. La evolución de los hechos que dependen exclusivamente de Trump. Absolutamente. Sí. Para ir cerrando, no me quería privar de venir un segundo a la región, a América Latina. Como decía, por favor, es importante. Es importante. Dediquemos el tiempo que necesite. Hay elecciones en Colombia este domingo 31 de mayo, primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia. No hay reelección en Colombia, lo primero que hay que saber, o sea que el presidente actual, Gustavo Petro, el presidente de izquierda, centroizquierda, progresista, como se lo quiera denominar, el consenso es que es el presidente más de izquierda de la historia de Colombia, asumió en 2022, culmina su mandato, no existe la reelección desde hace algunos años por una enmienda constitucional, no existe más la reelección presidencial en Colombia, por ende el candidato oficialista se llama Iván Cepeda, que algunos lo ponen incluso más a la izquierda de Petro, bueno, más allá de eso, un candidato que tiene el desafío de captar la buena imagen que tiene Petro. Petro en el último año remontó mucho su imagen positiva, sobre todo a partir del enfrentamiento con Trump, que lo realzó, básicamente por la amenaza de Trump sobre Colombia, ¿se acuerdan? Los aranceles, las amenazas comerciales que fueron una constante durante todo 2025, de Trump con China, con Colombia, con México, con Canadá, con Europa, con es que es la Asia, típica de Trump. Exactamente. Ahora tuvo que volver para atrás, sobre todo porque la Corte Suprema le puso un límite en ese sentido a Trump, pero fue todo un año de mucho vértigo, y en América Latina sobre todo. Colombia sufrió sanciones importantes que después Trump revirtió, pero en ese proceso Petro aprovechó para plantarse como un jefe de Estado que defienda a su población, básicamente de un ataque externo, que eran los aranceles de Trump. Y eso le permitió recuperar una imagen positiva importante de aproximadamente 40%, 40 y pico, lo cual en América Latina, después de 4 años de gestión, no es que asumió hace un año, sino ya tiene 4 en el lomo, se está por ir, es importante. Hay que ver cuánto de eso se traslada a su candidato, al candidato oficialista, Iván Cepeda, que la tiene difícil. ¿Por qué? Porque enfrente tiene, por un lado, al candidato que mejor está posicionado de la oposición, en la oposición, que es un extremista de ultraderecha, un Milei colombiano, para decirlo mal y pronto. Clarísimo. Sí. Se llama Abelardo de la Espriella, un abogado bogotano que tiene propuestas radicalizadas en todo sentido, desde un ajuste del 40% del Estado hasta construir 10 megacárceles. Dijo que va textualmente a destripar a los comunistas. Bueno, ya cuando esa narrativa, ese eje discursivo lo conocemos bien. Le dicen el tigre, no me consta si es porque acá le dicen León a Milei, no sé si lo copió de eso, no sé, pero... Qué tristeza machea, que me da cuando sí. utilizan las comparaciones con animales para referirse a los aspectos negativos de determinadas personas. Sí. Realmente no voy con eso para nada. Sí, totalmente. Bueno, el Tigre, Abelardo de la Espriella, sé que mejor está posicionado, no ganaría en primera vuelta, digo, no quedaría primero, quedaría segundo, según todos los sondeos. Te iba a preguntar eso, las preliminares, ¿qué es lo que se espera según las consultoras? El dato principal es que
si no ganas con el 50 más 1 de los votos, hay que ir sí o sí a una segunda vuelta. A diferencia de acá, viste que acá puedes sacar 40 más 10 de diferencia con el segundo o 45 y ya te evitas la segunda vuelta. Bueno, en Colombia, en otros países también, en Brasil por ejemplo, si no llegas al 50 no hay triunfo en primera vuelta y hay que ir a jugar un balotaje sí o sí. Nadie cree que Cepeda pueda llegar al 50%. Todos lo dan como ganador en la primera vuelta, pero que va a tener que disputar un balotaje. Y acá está la incógnita. Antes decía, en la oposición está la ultraderecha y está la... Me da cosa decir centro-derecha porque el uribismo históricamente fue el sector más de la derecha colombiana. Pero ahora llegó otro más de derecha. Ese es el tema, así que tengo que hacer la salvedad. Pero estamos hablando, vamos a decir la derecha tradicional, para sacarle el centro. Derecha tradicional, Paloma Valencia, uribista, para decirlo mal y pronto. Cuando digo uribista me refiero al expresidente Álvaro Uribe, que gobernó 2 mandatos de 2002 a 2010. Y que es el principal hombre del conservadurismo colombiano de los últimos 20 años, 30 años. Obviamente muchos dicen que si gana Valencia, el que va a gobernar en realidad es Uribe en las sombras. Bueno, habrá que verlo en caso de que ocurra. Ella estaría en este momento tercera, pero hay que ver, porque no está a mucha distancia de la Espriella, que está en este momento segundo. Habrá que ver contra quién compite Cepeda. Yo tiendo a pensar que tiene un poco más de chances si disputa contra la ultraderecha. Tiene una ventana en ese sentido, de poder decir yo soy el orden y lo conocido, soy la continuidad de estos 4 años, que mejoró mucho Colombia en indicadores sociales, económicos, tuvo conflictos obviamente, pero fue un buen gobierno en mi opinión, humilde opinión, esto no es información. Pero bueno, si la que continúa es Paloma Valencia a segunda vuelta, es mucho más difícil, me parece, para Cepeda que pueda imponerse. Veremos qué pasa. Lo que sí es prácticamente imposible que no ocurra es que haya una segunda vuelta, como decía. 7 de junio sería la segunda vuelta en Colombia, apenas en 2 semanas. Mitad de junio, perdón, 14 creo que es. Después checamos bien el dato. Pero bueno, todo indica que no se va a resolver este domingo quién gana definitivamente. Pero sí la primera vuelta. Así que veremos qué ocurre en Colombia. Tendremos nota en el portal de Punto Cero sobre el tema. Así que hasta acá... ¿Tenés alguna otra cosita más que nos quieras decir? Cortita, así antes de cerrar. Bueno, brevemente sobre Bolivia, para no dejar colgado de la semana pasada que hicimos columnas sobre Bolivia, lo mencioné hoy al arrancar, el presidente Rodrigo Paz habilitó a las Fuerzas Armadas a intervenir en el conflicto social que hay en Bolivia, básicamente para reprimir. Cuando digo intervenir... Es eso. Para ahorrarme eufemismos. Que se espera que haya una represión violenta, veremos cuán violenta. Bolivia tiene muchos antecedentes de represiones brutales de la protesta social. Muchos se acordarán de la guerra del agua, por ejemplo, a principios de los 2000, contra la privatización del agua en Bolivia en la época de Sánchez de Lozada, antes de la llegada de Evo Morales, ¿no? que representó el camino inverso al neoliberal. Veremos qué ocurre con esta situación en Bolivia. Por lo pronto, Paz parece decidido a no dejar que esta crisis lo consuma, es decir, parece decidido a revertir la situación, volver a tomar el control. Perdió realmente el control de la calle, Rodrigo Paz. Esto es muy sensible en un gobierno que acaba de asumir y que encima no tiene una gran fortaleza política, no tiene una gran bancada en el Congreso. ¿Te acordás que más o menos comentamos? Lo hablamos la semana Ganó pasada. la primera vuelta, pero con 30%, 32%. Es bajísimo, claro, y bajísimo. encima con todos estos problemas y no tener apoyo de la ciudadanía es complejo. Ganaste con no mucha fortaleza, implementás un programa de ajuste, no bien asumís, tenés la calle incendiada. Bueno, hay que ver cómo salís. Pero repito, primero con el recambio de gabinete, después con esta decisión, parece decidido Rodrigo Paz a retomar el control. Sangre por medio, veremos qué pasa. Si efectivamente hay una represión, bueno, veremos qué ocurre en las calles de Bolivia. Ahora sí, vamos cerrando, si te parece, André, la columna de Internacionales. Un gustazo, como siempre, estar acá en el piso. Es un placer. Siempre es más lindo poder tener a los columnistas de manera presencial. Incomparable con el hacerlo virtual. Totalmente, porque tenemos ese intercambio que aclara, que nutre. Así que, Juan, muchísimas gracias. El viernes, si podés, te esperamos acá nuevamente. Fantástico. Ya es casi la hora, son las 11:55. Estamos ahí al límite de cerrar, de ponerle, pero un cierre
por una semana nada más, porque el viernes próximo a las 10 de la mañana nos volvemos a encontrar en Noticero, el semanario de noticias de Punto Cero Radio. Voy a recibirte yo, como todos los viernes, desde hace 3 semanas, Andrea Bernardi, y si nos querés reencontrar, si querés charlar conmigo nuevamente, el miércoles te invito a las 21 horas a Tarde Pero Seguro. Te deseo que tengas un fin de semana espectacular y que empieces una semana con una energía única. Nos vemos el viernes próximo. Que estés muy bien.